Hola, ¿qué tal amigas y amigos del campo y la ciudad? Bienvenidos a un nuevo encuentro con las novedades del acontecer agropecuario uruguayo. Bienvenidos a este resumen de noticias que llega a ustedes hoy desde Mercedes. Estamos en el Teatro 28 de Febrero de la capital del departamento más agrícola del país para llevarles a ustedes algo del acontecer agropecuario de esta zona del país, ya que en estas horas además estaremos emitiendo en vivo y en directo la jornada de FUCREA sobre cultivos de invierno. Pero hemos querido saber cómo finaliza la zafra de cultivos de verano y por eso hemos convocado a diferentes actores del agro en el departamento de Soriano para tener una charla y acercarles a todos ustedes cuál es la visión que hoy se tiene con una zafra sojera con bajos valores, con bajos rendimientos, con altos costos y con una situación compleja luego de 8 o 9 años de resultados excelentes. Al primero que hemos convocado es al presidente de la Asociación Rural de Soriano, con quien no conversamos desde el cierre de la reciente Expoactiva, pero ahora ya en otro escenario, más allá de eso que es una verdadera fiesta del agro, de la agricultura y de servicios. Hoy nos metemos de lleno con los pies en las chacras. Veíamos con mucha alegría un trabajo intensísimo cuando veníamos de Montevideo hacia Soriano y hacia Mercedes. Las trillas Sí. con una actividad muy adelantada, Sí. seguramente no con números muy buenos. Bienvenido a esta convocatoria. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, no vamos a hacer lo mismo que la última vez que estuviste en este escenario, que me contaba fuera de cámara. No. Fue la beta artística que tengo. No es Bueno. No. ¿Cómo vienen observando esta situación? Bueno, con lo que tú decías que observabas en la carretera, muchísimo movimiento a nivel de chacra, por las condiciones que se está dando la cosecha de muy buen tiempo para la cosecha, falto de agua, pero en condiciones de tanto de terreno como de clima muy buena, se puede avanzar muy rápido. En cuanto a los cultivos, como que se arrebataron, decimos, ¿no? O sea, se secaron antes de tiempo, muchas hojas se adelantaron, empezamos la cosecha unos días antes de lo que estaba previsto, con humedades más bajas de las que teníamos previstas al empezar. Uno empieza ahí en el límite de humedad siempre. Este año cuando empezamos estábamos con 9 de humedad, 8,5, 9, 10 de humedad, y bueno, después alguna lluviecita que cortó y permitió que levantara un poco la humedad. Yo el razonamiento que tú hacías de bajo rendimiento, de bajo precio, bajo rendimiento y altos costos, como resultado de la zafra lo haría exactamente al revés. Una zafra que complica por los altísimos costos, porque quedamos con unos costos de una zafra de muy buenos precios y la otra, esa era una realidad y que nos preocupa porque es con lo que uno mira la zafra de invierno que se viene y la próxima zafra de verano. Con la expectativa de rendimiento que teníamos hace un mes, que era distinta. Además creo que eso favoreció a que las plantas realizaran un proceso de retracción fisiológica mucho más rápida. O sea, la planta se hizo una planta con muchísimo más potencial que el que estamos cosechando. Y generó una planta que demandó muchísima agua en el momento que no hubo. Pocos días antes de venir a Expoactiva había amigos que nos mandaban la foto de la camioneta
con Sí. las plantas de soja casi que pasando el espejo. Sí. Pero claro, Tal eso cual. fue una visión Claro. totalmente Y después, diferente a lo que fue al final, ¿no? como todas las leguminosas tienen muchos mecanismos de compensar distintas variables fisiológicas dentro de la planta, puede ser abortando flores, abortando chaucha, con el tamaño, la cantidad de grano, después el tamaño de grano, y todo eso repercute en que al final, al quedarse sin agua todo ese periodo, tengamos mucho menos rendimiento que los esperados. Dentro de todo, uno que tiene información de más lugares, de más localidades, en el departamento el efecto, capaz por capacidad de almacenaje de agua, por profundidad de suelo, no ha sido tan marcado como en otros la pérdida de rendimiento que uno habla. Uno acá habla de chacras de 500, 600, 800 kilos menos que lo que uno esperaba. Capaz con un promedio general de 2.700, 2.800 kilos, cuando en otros lugares verdaderamente ese número se ve no muy más lejos de afectado. acá, Flores, Durano, ha el sido departamento más céntrico complicado. con menos capacidad de almacenaje de agua. Pero lo que sí hay muchísimos componentes que tenemos que estudiar en cuanto al resultado de la zafra de rendimiento, porque es un año en el que las variedades se han comportado de distinta manera. Al rendimiento de cada chacra hay distintas respuestas por parte de las variedades que tuvimos, distintas variedades en las mismas condiciones, de mismo ciclo prácticamente, han tenido 400, 500 kilos de diferencia en el rendimiento. Bueno, son cosas a analizar en un año en el que hay muchas variables, porque está cuánto llovió, en qué fecha llovió, en qué momento del ciclo, pero han interactuado varios factores. Y obviamente todo eso lleva a un resultado en el que tenemos todavía poco para esta altura de la cosecha. En otros años el porcentaje vendido era mucho más alto. Exacto. Este año es más bajo porque naturalmente todos estamos con que la única variable en la cual podemos esperar que cambie, los costos ya lo gastamos, el rendimiento ya lo tenemos, es capaz que tener esperanza de que el precio sufra. Sí, en estas horas nos hemos enterado de algunos negocios a 345, 350 dólares. 347, 345. Hubo mucha gente que tomó la herramienta de la prima. Este año fue un año que se negoció mucha prima anticipada, entonces eso permitió tener un negocio que hoy el 347 Palmira es un 350 y algo, porque hoy una prima creo que está en 22 y hubo negocio de prima 17, 19, comprometiendo el físico pero no fijando el precio. Yo creo que si esos precios son satisfactorios, obviamente que uno siempre quiere más. En la medida que pasan los días, uno va a tener la necesidad, o tenemos la necesidad de ir cerrando, Claro. de ir cerrando precios, porque uno tiene que ir cobrando para pagar las cuentas, de acuerdo a la espalda y a la estructura, y como decimos, a lo agrícola, ganadero que sea uno, que pueda manejar los otros rubros en función de poder especular más o menos, va a poder ir cerrando. Lo que sí también está muy movido a la par de las chacras es la negociación de las chacras. Hay un porcentaje muy alto de la agricultura que se hace en arrendamiento y hay un movimiento Que se van a tener que adecuar a esta realidad, que se están adecuando. Digo, estamos bastante al tanto de algunos negocios en los cuales se entra a parámetros más variables, menos fijos, a kilos, pero a kilos con determinado rango de precio, que sería algo más parecido a lo que eran las medianerías tradicionales de hace muchos años, donde se comparten los riesgos de precio y de rendimiento con el propietario del campo, como manera de viabilizar el próximo proceso. Adecuándose las partes a una realidad totalmente distinta a lo que fue en la última década. Totalmente distinta. Y hablamos que si fuese hoy el precio que tenemos por hectárea con el rendimiento promedio, estamos que en los campos arrendados los números no son positivos. Entonces, bueno, venimos además de una zafra de invierno que fue complicada. Esto va a llegar a llevar un acomodo de los zapallos adentro del carro, que sin duda que va a tener que acomodar muchas cosas, tamaño de zapallo, baranda, el trote del carro va a ser otro. Así que bueno, justamente como entidad madre de esta zona del país, sí, seguramente así como están enterados de algunos negocios de arrendamientos,
deben de estar enterados también de cómo quedan algunos productores tras esta situación. Habrá algunos que quedarán con, como se dice acá en el campo, con el traste al norte. Es una situación particular porque venimos de años de que nos ha ido bien. Sin duda. Entonces, cada empresario ha tomado distintas opciones, algunos crecimiento, otros capitalización, otros crecer en área, tener más maquinaria, más, lo que sí es un proceso económico negativo fuerte. Primero lo que afecta a las cuentas en el corto plazo, que habrá que ver cómo se pasa. ¿Hay un endeudamiento importante? No, todavía no. Lo que habrá que cambiar algunas cosas, si yo venía endeudándome a crecer de determinada forma, tendré que cambiar y lograr como decíamos hoy hablaba con un productor y le decía, bueno, y como que estoy terminando, me decía, y es la sensación que uno siente más, y me dice, bueno, esto da para acomodar todo. Claro, incluso, va a haber retracción del cambio de la camioneta, del cambio exacto, incluso uno mismo, porque uno mismo venía en la carrera de acomodar las cosas, ¿no? Y de crecer y de tratar de competir, como decíamos, la competencia por el campo de al lado era ponerme en el máximo precio al cual yo lo podía arrendar. Hoy yo sé hasta qué precio puedo arrendarlo y estoy quieto, y están todos quietos, me lo siguen ofreciendo, porque eso va a haber una readecuación de los valores de renta, que es el componente del costo más alto para la agricultura de hoy. En campo propio hay algunos costos que se van moviendo en la medida de los tiempos. Uno es la semilla, que está relacionado con el precio de la semilla que se cosecha, obviamente, que va a cambiar. El fertilizante, que todos estamos esperando un movimiento a la baja. Es muy concentrado el mercado de fertilizantes. Sí, aplicaciones posteriores. Yo creo que el primero que se afloje el cinturón, digamos, los precios van a bajar, pero todavía están con la excusa del stock y eso. Hay otros componentes, el gasoil, combustible, obviamente, impuestos, en fin, una cantidad. Obviamente. A todos más o menos los que están y han estado en estas entrevistas, les he estado preguntando más o menos lo mismo. Claro, lo que pasa es que fertilizante, combustible, hasta, te diría de alguna manera, el personal que trabaja con nosotros, son costos que uno tiene poca capacidad de bajarlos. Tiene capaz capacidad de ahorrar en esos recursos. Pero digo, hoy tener un operario menos, claro, bajar sueldo de readecuar la cantidad de gente, pero de que tu gente gane menos no es viable, ni en la competitividad que estamos por la gente capacitada, ni tampoco porque se permita por el Consejo de Salario. Pero lo que sí, uno puede estar mucho más duro en el tema del negocio del arrendamiento, de negociar el campo, porque ahí el margen, ahí todo depende de esa negociación, digamos. Y así como se han ayudado a otros sectores en momentos en que la agricultura ha andado bien, se le ha aplicado algún impuesto a la agricultura, por ejemplo, para subsidiar el tema del boleto de Montevideo. Claro. Hoy quizá no sea el mejor momento para que la agricultura sea quien financie eso. Y yo diría que tal cual, no sería el mejor momento. Pero no, lo que sí veo lejísimo es la posibilidad de que de otros sectores participen en ayudar al sector agrícola. Que el sector agrícola, que podamos convencer al gobierno de que hay que darle otra solución, ¿no? Porque tampoco sobra la cosa como para... ahora uno escucha en la campaña electoral de Montevideo las propuestas con respecto al boleto y la verdad que pero hay muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, que tengo hijos estudiantes en universidad pública y privada, uno en la pública y otro en la privada, de la privada no tiene acceso al boleto estudiante, por ejemplo. Y bueno, y sigue siendo costoso del interior ir a estudiar a Montevideo, y todas esas cosas las seguimos viviendo. No sé, producción, cuántos minutos me quedan de este segmento, pero yo
quisiera dejar de lado momentáneamente el tema agrícola. Esta es una zona esencialmente agrícola-ganadera, Sí, como tú mismo lo sos, agrícola-ganadero. sí. Bueno, hay algunos problemitas allí en la ganadería que también hay que tender a resolverlos. La búsqueda de 3 millones de terneros ahora parece que no es respondida adecuadamente por quienes la promovieron, ¿no? Que fueron los frigoríficos. Y sí. Y bueno, obviamente que cuando determinados procesos de generar confianza no han funcionado. En la medida que no funcionan, que no se puede hacer transparente eso, vos hablas con algunos criadores y te dicen, y sí, ya sabíamos que si íbamos a 3 millones de terneros íbamos a un producto más barato. En realidad, uno habla con la industria y también el problema de competitividad de la industria uruguaya es enorme con respecto a lo que es Paraguay o Brasil. Se está dando que uno lleva las vacas en pie a Brasil y entra la carne de Brasil acá a menos precio que la carne nuestra. Y bueno, hay un costo país que verdaderamente es alto. Volvemos a lo mismo de la agricultura. Y volvemos a lo mismo de la agricultura, en un mercado en el que somos mucho más competitivos a nivel mundial, entonces eso repercute en los precios internamente. El tema de la exportación en pie, que le podamos exportar ganado en pie a Turquía y no le podamos vender carne, porque el arancel es muy alto. Y también se ha anunciado por allí que se va a trabajar intensamente por parte del gobierno y la Cancillería sobre todo para bajar los aranceles en algún país, hacer algún acuerdo de comercio que permita bajar aranceles. Eran 272 millones de dólares que pagó Uruguay de aranceles, me parece. Es plata, ¿no? Un disparate. Como se dice habitualmente. Un disparate, ¿no? Estamos hablando que es el valor al precio de hoy de 1 millón de terneros. Exacto. De 1 millón de terneros. O de que los terneros que tenemos... La tercera parte de lo que se produjo... De los terneros que tenemos puedan valer un 30% más si no hubiera aranceles, ¿no? O sea que a veces la solución está... y bueno, creo que hay que trabajar mucho. Y buena pregunta, ¿no? Yo la que siempre hablamos es decir, a transparentar hay que juntarse todas las puntas y pelear juntos, ¿no? Acá va el ministerio, vamos a hablar los productores, por un lado, las gremiales frigoríficas por otro. Capaz de decir, bueno, toda la cadena estamos, o si no vamos a través de INAC, capaz tenemos que ir como cadena independientemente del instituto que rige la actividad. El nuevo presidente de INAC decía en la Expo Melilla hace unas horas que no es imposible llegar a faenar 5 millones de reses anuales y producir 500.000 toneladas de carne por año. ¿Cómo la ven ustedes? Y sí, y tal cual. Digo, con la baja del precio de los granos, mucho más viable, ¿no? Y bueno, de entrada de muchos sectores agrícolas que van a tener que ir a la rotación con ganadería, no hay otro. Bueno, veremos qué pasa de aquí para adelante. Gracias por habernos por favor, recibido en este departamento, primero que nada. Gracias por haber asistido a esta convocatoria nuestra, aquí en el escenario donde en estas horas se va a analizar la zafra de invierno, además. Exactamente. Bueno, así que gracias como siempre. Nosotros continuamos en instantes nada más aquí en Charrúa Televisión desde Mercedes. Ya volvemos.